Buenos días. Vamos a empezar nuestro webinar. Les damos la bienvenida a todos quienes pertenecemos a FISA Group a nuestro segundo webinar de la serie de contenidos que estamos preparando para toda la industria financiera y tecnológica. En esta ocasión nuestro webinar va a dedicarse a lo que son las tendencias que marcarán la banca en el 2019, el camino hacia un ecosistema integrado y enfocado en el cliente final. Nuestro expositor de hoy es Juan Camilo Álvarez. Él es director de negocios de FISA Group. En su experiencia tenemos que por más de 19 años Juan Camilo se ha especializado en habilitar soluciones tecnológicas para el sector financiero. Esto le ha llevado a ocupar cargos como vicepresidente de desarrollo de negocios, director de investigación y desarrollo, gerente de producto, entre otros. La implementación de estrategias corporativas es parte de su trayectoria, sumada al liderazgo empresarial, la consultoría financiera, transformación digital y el desarrollo de mercados. Muy buenos días, Juan Camilo. Te damos la bienvenida. Tú puedes empezar aquí tu webinar. Hola, muy buen día con todos. Es para mí un placer compartir nuevamente un espacio como estos con ustedes. Quiero contarles en que se sigue incorporando gente, vinculándose, ingresando a nuestro webinar. Y tengo el placer de contarles de que nuestro webinar, las inscripciones a nuestro webinar se agotaron desde hace varios días. Eso quiere decir en que para nosotros es un placer encontrar en que hoy tenemos información de valor que entregarle al mercado y hoy tenemos disposición también para escuchar sobre los temas y contenidos de valor que hoy estamos generando para la industria financiera. Muchísimo gusto, mi nombre es Juan Camilo Álvarez, yo soy responsable por la dirección de negocios de FISA Group y para contarles qué hacemos nosotros rápidamente en FISA, hoy nosotros somos aliados estratégicos de negocio para la vertical financiera y la industria retail en América Latina y nos enfocamos en la habilitación de modelos de negocio que sean innovadores, ágiles y rentables, con algo que para nosotros es supremamente importante y es que tengan orientación hacia el usuario final. Quería básicamente en darles contexto de quiénes somos nosotros y hoy vamos a hablar y a conversarles un poco sobre cuáles son las tendencias que nosotros estamos viendo que marcarán el rumbo durante el año 2019 en lo relacionado a la banca, que estamos viendo por dónde se está movilizando la banca, cuáles son los objetivos estratégicos que marcarán la pauta en ese proceso y en ese camino hacia la transformación digital. Vemos dos elementos que van a marcar principalmente la banca durante este año. El primero es que se va a trabajar muchísimo en la integración y el desarrollo de ecosistemas. Vemos en que este año va a ser el boom donde los bancos van a empezar a liberar sus iniciativas de transformación digital y van a estar trabajando de la mano en el desarrollo e integración de nuevos ecosistemas de negocio. Y lo segundo, vemos también a la banca bastante enfocada en trabajar en la experiencia de los clientes y de los usuarios finales, lo cual a nosotros nos llena de alegría porque vemos una banca muy preocupada en cómo generar experiencias memorables y experiencias de valor para el mercado, para sus clientes y lo más importante en cómo se empieza a transformar, en la forma en cómo le llega a sus clientes y crean nuevos modelos de negocio cada vez más diferenciados con algo que lo van a escuchar durante este conversatorio donde vamos a hablar mucho en cómo la banca se empieza a insertar sobre un concepto que la vamos a ver muchísimo en el 2019 y es cómo se inserta en la cotidianidad de los clientes y de los usuarios finales. Arranco por esta reflexión. En esta reflexión, un poco la invitación que nosotros hoy hacemos a la banca es: ustedes son bancos, no compañías de tecnología, ¿por qué quieren hacerlo todo? Y esta reflexión es un llamado a la banca a decirle, el éxito va a estar enmarcado en poder orquestar capacidades y nuevas tecnologías de negocio que permitan rápidamente habilitar el ecosistema. Vemos la banca en algunos casos muy preocupados por entender cuál va a ser la mejor tecnología que pueden utilizar y creemos que eso es importante. Sin embargo, el éxito va a estar en poder orquestar capacidades del ecosistema de negocio. Y allí un poco nuestra reflexión es que la tecnología finalmente no es el fin ni es la estrategia. La tecnología se convierte en un habilitador que permita generar experiencias memorables
y nuevas experiencias de servicio para los clientes. Nuevamente, experiencias que estén buscando simplificar la vida del usuario, simplificar la integración de ecosistemas y con algo que va a ser muy importante y es cómo nos insertamos en la cotidianidad de la vida de nuestros clientes. Para iniciar, aunque vamos a hablar de las tendencias, es importante y un poco haciendo sondeo en el mercado, nos han pedido hablar un poco sobre cómo estamos viendo el proceso de transformación digital y vamos a hacer una pequeña introducción en esa línea para luego pasar a hablarles un poco sobre lo que nosotros estamos viendo en el 2019. Según estas estadísticas, nosotros estamos evidenciando en que cerca del 70% de las iniciativas de transformación digital están fracasando en América Latina. La pregunta es ¿por qué? Los bancos y las entidades financieras tienen capacidades, tienen recursos, tienen talento, tienen un enfoque estratégico que es claro en cómo abordar el mercado. Entonces, ¿por qué están fracasando esas iniciativas de transformación digital? Nosotros hoy lo que nos encontramos con nuestra experiencia de más de 25 años en la región es que las principales barreras en los procesos de transformación digital poco tienen que ver con la tecnología. Eso quiere decir que la tecnología cada vez está más lista, estamos encontrando nuevas soluciones diferenciadoras en el mercado desde el punto de vista tecnológico, nuevas formas de cómo absorber esa tecnología y cómo hacer uso eficiente de esa tecnología en el mercado, pero estamos encontrando en que esos procesos de transformación digital fracasan más por temas culturales dentro de las organizaciones. Y eso a lo que hace es un llamado y a una reflexión que nosotros venimos haciendo desde FISA Group y es, creemos y estamos convencidos en que el éxito en la transformación digital va a estar en tratar de abordar de manera diferente las problemáticas por las cuales usualmente no se tiene éxito en los procesos de transformación digital y ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué fracasan los procesos de transformación digital? Vemos 4 o 5 factores que se vuelven relevantes en el fracaso, de por qué no han funcionado bien los procesos de transformación digital aplicados a la banca. ¿Sí? La transformación digital no es un tema único de la banca, la transformación digital es un tema más asociado de manera transversal a todas las industrias. Sin embargo, la banca ha sido uno de los principales promotores en el proceso de transformarse la forma como le llegan a los clientes con experiencias diferenciadas. Vemos que la falta de colaboración entre las líneas de negocio y tecnología es uno de los principales, una de las principales razones de por qué estamos fracasando en este proceso. Y eso quiere decir en que seguimos entendiendo organizaciones por silos, donde la tecnología y las líneas de negocio aún siguen jalando cuerdas diferentes en el proceso de transformación digital y ahí vemos que hay un reto todavía por superar. La tecnología actual, si bien la tecnología que hay disponible en el mercado está muy lista para abordar el reto de la transformación digital, lo que vemos también es una transición en la tecnología que tienen actualmente las entidades financieras o la industria financiera que requiere ser sustituida, actualizada o complementada para poder lograr un impacto más positivo en el proceso de transformación digital y acelerar ese camino. La cultura es un factor muy crítico. La cultura implica poder tener definido claramente qué es lo que queremos lograr a nivel estratégico en el proceso de transformación digital. Los temas de presupuesto, la transformación digital también trae unos retos importantes en presupuestos y en inversiones que va a tener que hacer la banca y las entidades financieras en ese camino. Y finalmente, algo que es muy importante, poder tener los skills y el conocimiento y la gente y las competencias adecuadas. Donde en la banca lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener que vivir con 2 mundos. Unos nuevos tipos de conocimientos y de pensamientos de personas y procesos que están muy alineados con los procesos de transformación digital, pero también vamos a tener que convivir con el talento que tenemos actualmente, que es el que conoce a profundidad los procesos de transformación, de operación de las entidades financieras y de la banca. Esos 2 conocimientos vamos a tener que ponerlos a trabajar en conjunto y superar ese riesgo muy basados y soportados en la cultura que tenemos en las organizaciones. Nosotros, como hoy lo vemos,
las iniciativas de transformación digital y de banca digital, bancos que están pensando en volverse 100% digitales. Es importante entender en que hacer un proceso de transformación digital no necesariamente debería volverse en un banco digital. Esos son dos elementos que tienen dos caminos diferentes. Fracasan por el mismo error de siempre. Lo primero es que no hay una intervención transversal en función de la tecnología, de la cultura, de los procesos, y no se habla de lo más relevante en transformación digital. Se empieza a hablar por tecnología y la discusión tiene que arrancar por cultura, por los procesos y por las personas. Creemos que por ahí va a estar el éxito de la transformación digital y es lo primero que se tiene que intervenir desde el punto de vista de la banca. ¿Qué barreras nosotros encontramos finalmente en ese proceso de transformación digital? Lo primero es que hay una cultura de trabajo por silos y por departamentos. Lo segundo es que las organizaciones finalmente se inmersan dentro de un status quo y no quieren cambiar ni cultural ni operativamente. Recuerden en que en los procesos de transformación digital hemos hecho muchos esfuerzos desde la banca en el front, en el usuario final, pero no estamos interviniendo los procesos en el middle y en el back office. Y eso requiere pensar en que si bien a nivel de experiencia de clientes estamos teniendo unos cambios significativos en la forma como le llegamos a nuestros clientes, si no cambiamos el middle y el back, finalmente vamos a terminar frustrando la experiencia del cliente y es porque se va a ver inmerso en una disyuntiva entre el mundo digital y el mundo análogo. Tratamos de digitalizar procesos y no de pensar en procesos digitales. Y finalmente las organizaciones donde los equipos actualmente no tienen el conocimiento, los skills y nuevamente el tema de cultura que habla mucho de adaptabilidad. ¿Qué camino vemos nosotros de oportunidades en el ecosistema que encontraremos en la banca durante el año 2019? Y esto es un poco un resultado del ejercicio que hacemos nosotros durante todos los años en FISA Group, donde no solamente analizamos lo que pasa de nuestro lado, con nuestros clientes, con nuestra presencia en América Latina, sino también de lo que pasa con los competidores, con la banca, con las tendencias en América Latina a nivel mundial, y entender cómo ese proceso de transformación va a llegar durante el año 2019 y vamos a hablarles un poco sobre las tendencias que nosotros estamos evidenciando. La primera, sin duda alguna, vamos a ver un auge bien importante de la inteligencia artificial en el mundo financiero, donde vamos a ver unos elementos supremamente relevantes en inteligencia artificial en función de conocer mejor a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Y allí derivará en que lo que la banca va a hacer es que va a tener una banca mucho más humana y esa banca más humana lo que va a buscar es puntos de conexión y de interacción con el usuario final. Eso lo llevará a que la banca se va a convertir y va a tener priorizaciones durante el año 2019 en cómo se vuelve una banca más relacional y esa banca más relacional termina redundando en cómo se puede insertar en la cotidianidad de los clientes y de los usuarios. Esa cotidianidad lo que va a permitir es entender desde la realidad y el contexto de cada uno de los clientes en cómo conecta los puntos de interacción. Los clientes y los usuarios finales, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, no se levantan todos los días pensando en cómo van a interactuar con su banco el día de hoy. Necesitan resolver los temas de su cotidianidad, donde el entorno financiero es un elemento crítico para resolver los elementos de su cotidianidad en su vida personal, en su vida laboral y en todos los procesos de interacción que tiene con el ecosistema y el entorno de su realidad. Eso nos llevará a que lo que vamos a ver durante este año es que tendremos iniciativas donde el camino hacia la inteligencia artificial va a tener una fuerte concentración en entender y conocer mejor el contexto del cliente. Hoy tenemos estadísticas donde vamos a ver una inversión y unos procesos de ahorro de cerca de $1 billón de dólares que tiene la inteligencia artificial como generador de valor para la banca, pero vemos aún una concentración muy fuerte en áreas de seguridad, de eficiencia, productividad y de riesgos. Vemos que la banca va a estar muy enfocada en esos
en esos niveles de inversión en inteligencia artificial. Sin embargo, vemos otros ecosistemas de otras aplicaciones de la inteligencia artificial que van a ser un reto para la banca, que ya vamos a conversar un poco sobre eso. 3 caminos emergentes que nosotros estamos identificando en la banca en cómo va a abordar este camino. Lo primero es a través de empresas tecnológicas. Aquí van a tener un fuerte soporte sobre empresas de desarrollo tecnológico muy empoderadas en desarrollar y crear nueva tecnología, que tienen capitales importantes para desarrollar esa nueva tecnología, y lo que van a hacer es apoyarse en esas organizaciones. Lo segundo es que vamos a ver un fenómeno donde la banca cada vez va a tener más cooperación entre las empresas de base tecnológica. Y el tercer elemento es las organizaciones de código. Lo que vamos a ver es que el Open Banking va a venir como una tendencia donde la banca se va cada vez a abrir más al ecosistema y va a empezar a pensar no solamente en cómo integra servicios de terceros, sino cómo también los expone y empieza a resolver retos en cómo creamos la tienda de soluciones, aplicaciones y de negocios expuestas a sus clientes, tanto personas como empresas. Y va a empezar a desarrollar nuevos y mejores ecosistemas de negocio. Eso finalmente va a llevar hay otros mundos de la inteligencia artificial. Nosotros en FISA Group somos unos convencidos en que el mundo de los pagos digitales será la principal tendencia en el 2019 y será la principal aplicabilidad que le vamos a ver a la inteligencia artificial. Allí va a estar radicado el éxito en conocer finalmente los hábitos de consumo de los clientes y de su entorno. Y si nos ponemos a pensar la gran oportunidad que tenemos, finalmente, cuando entendemos la banca y la interacción que tenemos las personas con la banca y las empresas con la banca, no hay nadie que conozca mejor cómo nos comportamos nosotros financieramente hablando y cuáles son nuestros patrones de comportamiento y consumo. Entonces vamos a ver cada vez más interacciones de la banca con el mundo real, con los retailers, donde van a empezar a trabajar con inteligencia artificial en hacer mayor predicción y motivación de comportamiento por parte de los clientes, entendiendo que si los clientes están consumiendo más productos de este tipo, de este otro tipo, vamos a ver cada vez más alianzas para crear nuevos y mejores ecosistemas de negocio. Nuevamente, los retailers saben exactamente nosotros qué estamos comprando, pero la banca sabe nosotros dónde más estamos comprando y cuál es el flujo de ingreso y egreso de dinero. De esa forma, estos dos actores y los comercios en medio de la cotidianidad van a empezar a trabajar de la mano de la banca, habilitando un nuevo ecosistema en el mundo de los pagos, en el mundo de la adquirencia y en el mundo de la socialización o democratización del acceso al crédito. Vemos una segunda tendencia bastante relevante y muy marcada también durante este año, y es el Machine Learning y el Deep Learning aplicado a la banca. Y vemos que ahí la banca va a empezar a desarrollar, a experimentar unos retos bien importantes en función de esas tendencias. Vamos a ver una estandarización en los datos. Hoy parte de lo que está haciendo Deep Learning y Machine Learning es empezar a crear nuevos estándares en función de la generación de los datos y cómo esos datos se pueden compartir de una manera mucho más estandarizada para que pueda ser utilizada por las diferentes industrias, incluyendo la banca, por supuesto. La complejidad de empezar y las grandes inversiones y depuración en función del conocimiento y la data que se va a generar en Machine Learning. Y el tercero va a ser que en Deep Learning vamos a estar enfocados en cómo mejoramos la experiencia de los clientes y cómo empezamos a crear experiencias diferenciadas en los clientes. Eso hace en que la meta en el 2019, en el 2020, ya no va a ser la Big Data, como lo veníamos experimentando en los 3 años anteriores. En la banca veníamos hablando todos los días de Big Data y cómo teníamos data más enriquecida que se convirtiera en información, y esa información me permitiera crear conocimiento. Ya el reto va a estar más enfocado en el Big Knowledge, y el Big Knowledge trae un concepto en que no solamente generamos conocimiento del cliente, sino del contexto del cliente en su vida cotidiana. Y eso implica en que lo que vamos a hacer desde el punto de vista de la banca es
empezar a integrar otros actores del ecosistema que me entreguen información del comportamiento del cliente en su entorno natural y de esa forma podamos crear nuevos modelos de negocio. El enfoque va a estar no solo entonces en predecir, sino en inducir y motivar comportamientos, pero el éxito va a estar en que esos comportamientos van a ser con contexto para el cliente. No le vamos a ofrecer ya un programa de lealtad y de puntos donde los clientes puedan acceder a una cafetera y el cliente no consume café. Vamos a tener un proceso de comportamiento, de tener ofertas de productos, servicios y de soluciones integrados para los clientes muy en función del contexto y la realidad que tiene cada uno de ellos. El tercer reto que nos vamos a encontrar y que hoy notamos una banca muy pensativa en cómo vamos a abordar las nuevas generaciones. La generación Z, que se caracteriza por tres cosas principales. Lo primero es, hoy la banca la vemos entendiendo en que tiene que preocuparse por la generación de los baby boomers, que hoy son los que están generando el mayor revenue para la banca. Se está preocupando por lo que venimos hablando en los últimos 5 años, por los millennials, que son finalmente las personas que están en la etapa productiva más activa y que empieza a generar mayor cantidad de ingreso y que se vuelven un atractivo para la banca. Pero tenemos una nueva generación y eso nos implica en empezar a preparar el camino para esta generación Z que van a ser los milenios de la hora, y eso quiere decir que van a ser los nuevos generadores de revenue, de ingresos, y que necesitamos capturarlos con nuevas ofertas de valor, porque esta nueva generación sí no está pensando en vincularse a una entidad financiera, sino en empezar a entender otros actores del ecosistema que le puedan ofrecer productos y servicios. Y el ejemplo más fácil para eso es entender cómo Amazon y Google se están empezando a meter en ese negocio que era naturalmente cautivo y nativo de la banca, y hoy estos nuevos actores están empezando a ocupar espacios con estas nuevas generaciones. Esta nueva generación se enfoca en el ahorro, pero con unos propósitos diferentes de las generaciones anteriores, y eso nos implica conocer de una manera mucho más pronta y temprana cuáles son los tipos de gustos y de tendencias de los ahorros que tienen estas nuevas generaciones. Esos ahorros son más de corto plazo, no son ahorros tan de largo plazo. La generación de los baby boomers y alguna parte de los millennials pensaba en ahorro de largo plazo como pensionarse, retirarse o jubilarse. Fondos de ahorro en función de eso. Generaciones tienen unos propósitos de ahorro, pero más de corto plazo. Es una generación que, como ustedes conocen bastante bien, siempre están conectados y eso nos implica tener interacción con estos clientes en tiempo real. Es una generación que se caracteriza por la inmediatez. Si nosotros en la banca no somos capaces de responder en la inmediatez de estos clientes, otros lo harán y ocuparán el espacio que nosotros tenemos en la banca. El reto va a estar de poder tener interacciones en tiempo real. Y finalmente, la nueva relación que vamos a encontrar entre la banca y sus clientes, que va a ser un complemento a su contexto de vida. La banca, este tipo de generaciones ya no va a trabajar en función y en círculo de la banca, sino que va a ser un actor más dentro de su contexto de vida, y tenemos que ir encontrando algo de lo que vamos a hablar más adelante, y es que la banca va a dejar de ser multicanal, omnicanal, donde ya vamos a ser una banca enfocada en puntos de contacto para los clientes y para los usuarios finales. La cuarta tendencia que nosotros estamos encontrando, estamos hablando de las nuevas dimensiones de la banca móvil. Esas nuevas dimensiones están más enfocadas en, vamos a dejar de ser una banca más transaccional, a ser una banca más relacional. Vamos a empezar a encontrar mecanismos como realidad aumentada, inteligencia artificial, machine learning, deep learning y sobre todo procesos de pago donde estamos evidenciando en que los usuarios van a empezar a transformar la forma banco, que el usuario que es móvil, el usuario es móvil y va a requerir unos procesos de ubicuidad cada vez mucho más estrictos y complementarios. Él va a querer estar siempre conectados y eso implica que la banca móvil
se va a tener que seguir transformando a lo que hoy conocemos en el ámbito y en las dimensiones de hoy de la banca móvil, donde la seguimos viendo muy transaccional, donde la seguimos viendo muy enfocados en los procesos de pago y donde hoy lo que estamos entendiendo es que vamos a tener una banca móvil mucho más relacional y que empieza a resolver puntos de contacto e interacción de los clientes en tiempo real, ¿sí? Y sobre eso tenemos muchos ejemplos que luego podremos discutir al respecto. El quinto elemento que estábamos viendo está muy enfocado a la realidad aumentada, se va a volver un mar de posibilidades. Sin duda alguna, la banca hoy sigue haciendo inversiones importantes en cómo logra tener omnipresencia en el cliente, donde él se encuentre y finalmente pues la realidad aumentada se va a convertir en un vehículo que nos permita abrir ese mar de posibilidades. Algunas firmas financieras que el futuro de la sucursal puedan ser una mezcla entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Eso quiere decir que la banca hoy está pensando en cómo ya empieza a transformar los puntos de contacto con los clientes, va a tratar de hacer uso de estas nuevas tecnologías, muchos ya lo están haciendo, para poder tener unos procesos de interacción que sean mucho más ágiles y simplificados, donde no necesariamente el proceso de interacción sea con una persona humana o con un bot, sino a través de respuestas con texto, que es lo que estamos encontrando en las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones les gusta más chatear que tener interacciones por teléfono o hacerle llamadas a personas. Eso requiere que lo que están buscando es unos procesos más simples y inmediatos bajo su contexto en cómo responden finalmente a sus necesidades desde la banca. Entonces vamos a ver muchas tendencias en función en realidad aumentada, pero lo más importante que vamos a ver durante el 2019 es que vamos a ver muchas iniciativas con productos mínimos que van a empezar a hacer exploraciones y ensayos con esta nueva tecnología y entender cómo los clientes empiezan a reaccionar. La clave del éxito, como nosotros lo vemos en FISA Group, va a estar enfocada en desarrollar mínimos viables y pilotos, pero muy enfocados en las generaciones que van a tener adopción de esas nuevas tecnologías. Vemos un sexto elemento y hoy algo que para nosotros va a ser supremamente crítico en función en cómo la banca empieza a democratizar la forma en cómo se acceden a los servicios financieros. Y hoy vemos un mar de posibilidades en la banca social, esa banca social que lo que permite es hacer adhesión al sistema financiero. Nosotros creemos que el tema no es de inclusión, nosotros la inclusión lo vemos más como un tema de política de gobierno, que sin duda hay que abordarlo porque eso genera un desarrollo de ecosistema y desarrollo de país, pero vemos que la forma como esto va a tener éxito es en la medida que le empecemos a brindar más acceso a servicios financieros a más personas de acuerdo a su realidad. Entonces, vemos elementos como el social credit empieza a generar un mundo de posibilidades para integrar a una serie de nuevos jugadores que van a ser parte del contexto del sistema financiero. Este es un solo ejemplo de una de esas organizaciones con las que nosotros ya hoy venimos trabajando. Esta es una organización que calcula un score de crédito soportado en inteligencia artificial y hoy lo que se están utilizando es modelos psicométricos de Ocean basados en 5 dimensiones: apertura, responsabilidad, extroversión, afabilidad, estabilidad emocional. Y esto lo que nos va a permitir es llegarle a las nuevas generaciones que vienen sin una experiencia crediticia y que si la banca no se encarga de darle opciones de acceso para hacer su primera fuente de relación con el ecosistema financiero, lo que sí vamos a ver es un montón de fintech y otros jugadores en el mercado que van a empezar a recorrer ese camino y se van a llevar parte de estos clientes. Algo que es bien importante es que vemos en que a través de tecnologías de QR vamos a poder masificar los procesos de acceso a la banca en tecnologías como banca social. Y es decir, lo que nosotros hemos encontrado es que hacia el lado de América Latina y hacia el lado de Occidente, QR, tal como funcionó en Asia, va a ser la tecnología que se va a masificar. Y la respuesta es muy sencilla.
no requiere intervenciones fuertes de hardware como lo requiere el NFC, y eso genera muchísima fricción para poder tener procesos de interacción presenciales y no presenciales de las personas con su ecosistema. Entonces vemos un reto y una oportunidad muy grande donde la banca se va a transformar a ser una banca social, va a poder estar inmersa dentro de las realidades de los clientes. Un séptimo elemento que nosotros estamos identificando relevantes en la banca durante este año 2019 va a estar muy asociado al Big Data, ¿sí? En cómo vemos que el Big Data se empieza a transformar, pasa de Big Data a ser Big Knowledge, y vemos que el éxito va a estar en integrar el ecosistema del cliente y su entorno. Ese va a ser el principio de la banca social, y el Big Data, para convertirse en Big Knowledge, va a estar en poder interactuar y traerse información de los otros actores del ecosistema con los cuales interactúan nuestros clientes, que van desde su realidad y contexto como empresa, su realidad y contexto como persona, y toda esa información la vamos a empezar a transformar en conocimiento. El reto del Big Data va a ser en poder tener unos sistemas de Open Banking que permitan integrar información y donde los clientes finalmente nos van a abrir las posibilidades de que nosotros utilicemos sus datos que tienen dentro del ecosistema siempre y cuando le encuentren valor, siempre y cuando encuentren en que eso le está proveyendo nuevas fuentes de desarrollar nuevos modelos de negocio como personas o como empresas. Entonces vemos que el papel de data mining va a poder lograr identificar patrones de relevantes y poder generar nuevas hipótesis que anteriormente la banca no lo hacía, y es por falta de acceso a información que está en el ecosistema real del cliente, pero que en la medida que integremos ese nuevo ecosistema real del cliente vamos a poder ver en cómo generamos cada vez más valor a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Eso nos va a permitir enfocarnos en atracción de clientes, en profundización, en retención de clientes. Vamos a ver el Big Knowledge muy enfocados en ese tipo de cosas. Pero lo más importante es que va a estar enfocado en creación de nuevos modelos de negocio y unos nuevos modelos de negocio que van a ser cada vez más compartidos, donde va a haber una interacción entre el negocio B2C y el negocio B2B en el proceso de relacionamiento de los clientes. Y no solamente en el mundo del B2B y en el mundo de los negocios con clientes corporativos y con clientes grandes, sino que vamos a ver un auge y un enfoque especial en la banca en el 2019 en desarrollar el ecosistema de las pymes. ¿Y por qué esto va a ser importante? Es porque si nos fuéramos a buscar un Pareto en la banca, el 80% de sus clientes empresariales terminan siendo pymes que aportan el 20% del ingreso, y el 80% del ingreso lo aportan el 20% de sus clientes empresariales que son empresariales y corporativos. Entonces eso requiere en que la banca se va a empezar a transformar en ofrecer nuevas opciones y modelos de negocio que sean realmente relevantes y de valor para un segmento que tiene un mar de posibilidades conectándose ecosistema de negocio como son las pymes. Un octavo elemento que vamos a encontrar va a ser el blockchain, la arquitectura basada en la confianza. El blockchain sigue atravesando un proceso de transición. Vimos el ejemplo de lo que sucedió hace 3 o 4 semanas atrás en función de una persona bien relevante en blockchain, en cómo se podía acceder finalmente a esta información y demás. Entonces vemos que esta arquitectura va a estar soportada en la confianza, pero sí hay un elemento bien importante. Blockchain no va a ser inicialmente utilizada en procesos críticos o misionales de negocio en la banca, va a ser utilizada en procesos de apoyo, pero sí vamos a ver iniciativas en que va a haber una transición hacia procesos más críticos. ¿Cuáles son los retos que encontramos nosotros ahí en blockchain? El principal es, vemos unas regulaciones financieras de cada país que no están preparadas para eso, y eso va a implicar en que la banca empiece a trabajar de manera mancomunada con las entidades regulatorias de cada uno de los países. Recuerden que la regulación de la banca en particular fue construida entre los 60, 70 y 80, donde la tecnología no había avanzado como la tenemos hoy, y eso implica en que las regulaciones se tienen que transformar, habilitando la posibilidad de crear
nuevos modelos de negocio y el uso de nuevas tecnologías que son igual de seguras a las tradicionales. Lo segundo es, todavía tenemos una brecha de conocimiento en blockchain, no solamente en los constructores, sino también en los mineros y en la adopción de esa tecnología al interior de las entidades financieras, de los aliados y de los reguladores. Y finalmente vamos a ver una curva de adopción que se va a ver extendida, pero vamos a ver muchos bancos incursionando en nuevos ecosistemas de negocio utilizando tecnologías de blockchain para procesos de apoyo y procesos alternativos en la banca. Eso quiere decir que el blockchain finalmente va a cambiar las reglas de interacción de las transacciones en el sector financiero, en el ecosistema financiero. ¿Sí? El noveno elemento que nosotros estamos viendo va a estar más alineado en algo que para nosotros es supremamente relevante y es la creación de ecosistemas de pagos digitales. Hoy vemos que en la región el 40% de la población aún no está bancarizada y si a esto le sumamos el 30% de las personas aún no tienen acceso a Internet. ¿Sí? El reto, entonces, como nosotros hoy lo vemos, es que no va a estar en la inclusión financiera. Insistimos, nosotros creemos en la inclusión financiera, la apoyamos y la respaldamos, pero sigue siendo muy de política de gobierno. Vemos que de la forma de ser exitoso desde el punto de la banca es poder crearle a los clientes. Ahora, ¿qué es para nosotros adhesión financiera? Es la posibilidad de ingresar al ecosistema y salir de él tantas veces como sea necesario. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando vemos los procesos de inclusión financiera, bancarizamos a una persona, le hacen el proceso de pago, inmediatamente hace cash out de su dinero cuando se le hace el pago. Eso quiere decir que la persona en su realidad, en su contexto, pues utilizó la banca solamente para que le ingresara el dinero y le volviera a salir. Entonces no logramos en que el flotante y el circulante se mantengan dentro del ecosistema. Adhesión, la adhesión al ecosistema financiero lo que va a permitir es entender los flujos de dinero que van a tener las personas y las empresas y en función de esa realidad, ese contexto, va a poder ingresar al sistema y va a poder salir del mismo tantas veces como sea necesario. Ahí vemos nosotros que va a estar transformación va a estar apalancada en la creación entonces de nuevos modelos de negocio soportados en innovación. Nosotros como vemos hoy, innovación es comprar una porción de futuro. Innovación es acerca de crear cosas nuevas que le generen cosas nuevas o transformar cosas existentes que le generen valor al usuario final. Y esto implica cambios tanto en los procesos como en los modelos de negocio que ya tenemos establecidos y maduros en las entidades financieras. Vemos que los códigos QR y los pagos móviles se van a masificar durante el año 2019 y el año 2020. Y solo por citar un ejemplo, WeChat lo que ha demostrado en el mundo asiático es cómo de manera muy exitosa ha tenido unos procesos de masificación haciendo uso de tecnologías QR. Creemos, estamos convencidos entonces finalmente que QR va a ser la tecnología que se va a masificar, no solamente en el proceso de los pagos, sino en el proceso de los descuentos, de las adquisiciones, de los créditos sociales, de las solicitudes de créditos y demás. Entonces vemos cosas muy relevantes. Entonces allí vemos como la banca tiene un mar de posibilidades para crear nuevos y mejores ecosistemas de negocio, tanto que apalancará entonces el proceso de las interacciones de los pagos y de los recaudos, donde se concentra un gran parte del proceso de contenido dentro de la banca. Un décimo elemento, y ya llegando pues casi a la etapa final, vemos el Open Banking. Aquí hay un mar de oportunidades de un ecosistema más abierto. Veremos en este año una exposición muy intensa de la habilitación de los servicios de las fintech. Este año vamos a ver muchos bancos integrándose a las fintech, donde jugarán un papel relevante la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los modelos especializados en inteligencia de negocios apalancados en BI. Vamos a ver muchas iniciativas de robo-advisors que permitan en sus etapas más iniciales hacer automatización de procesos. Vemos tecnologías muy atadas a la llegada de 5G. Vemos la masificación de la movilidad en el sistema financiero
y finalmente vamos a ver un ecosistema hiperconectado. Esto finalmente pues va a redundar en que las limitaciones que encontraremos en el Open Banking para implementarse entre las instituciones en la región van a estar muy soportadas en asumir y abordar de manera muy ágil los retos en temas de regulación, de adopción de cloud como el nuevo sistema de tecnología que se va a utilizar para acceso y almacenamiento y procesamiento de la data de los sistemas tecnológicos. Va a estar muy especializado en resolver el reto del conocimiento integral del cliente con su ecosistema. Los elementos de seguridad van a ser un eslabón transversal a todo el proceso de transformación que vamos a ver durante el 2019. Vemos en que el 2019 va a estar muy caracterizado por los temas de ciberataques y de ciberseguridad. Entonces vemos a la banca haciendo unas inversiones importantes y unos desarrollos importantes para avanzar en el proceso de ciberseguridad. Y finalmente, la cultura de innovación. Vemos a la banca trabajando mucho en cultura, pero el éxito para nosotros no va a estar en montar unos grandes centros de innovación al interior, sino más de orquestar capacidades externas que le permitan agilizarse en ese modelo. Hemos decidido incluir 2 extra de las 10 tendencias que vemos. Lo primero es que vemos una banca más conversacional en función de poder tener modelos más autónomos y autoasistidos por parte de los clientes, donde vemos los bots que se van a hacer cargo de tareas como simular conversaciones con los clientes, proponer nuevos productos financieros, guiar al cliente dentro de los procesos de productos y de servicios al interior del banco, en cómo resuelven fácilmente los procesos de interacción con la banca. Y finalmente van a empezar a dar los primeros pinitos en ser los asesores financieros de los clientes. Los chatbots para nosotros es solo el comienzo en ese proceso de transformación, pero vemos que el éxito y el enfoque va a estar muy en cómo nos volvemos de una manera mucho más autónoma y de una manera mucho más ágil utilizando estas nuevas tecnologías en convertirnos en el asesor financiero del cliente en momentos de consumo ágiles, rápidos, oportunos y con contexto. ¿Sí? Entonces, vemos que el Deep Learning va a hacer grandes inversiones durante el 2019 que lo que van a ayudarnos es a procesar esa información para poder ser más recomendadores de comportamientos financieros por parte de los clientes. Si ustedes se ponen a pensar en cuál es el contexto real de la banca, saben cuándo nos ingresa el dinero y cuándo nos sale el dinero en función de cuando estamos bancarizados. Y eso quiere decir que si nos volvemos unos asesores, podremos entender fácilmente en cómo podemos recomendar ante excedentes y déficit de liquidez que van a tener los clientes, personas naturales, pero en especial las empresas. Vamos a poder asesorar a los clientes en qué sucede con los flujos de caja futuros. ¿Sí? Ya terminando y cerrando aquí, hablamos de un modelo centrado en puntos de contacto. Nosotros estamos convencidos en que ya no es de ser omnicanal ni de ser multicanal. Es el cliente que se comporta así, no la banca. Yo creo que eso es una transición bien importante en el proceso de comportamiento y conocimiento por parte de los clientes. Creemos que el modelo de distribución estará formado más por puntos de contacto y no por canales. Entonces hoy vemos la banca muy enfocada en desarrollar canales, y la realidad es que tenemos que si entendemos y conocemos el contexto del cliente, lo que necesitamos resolver es los puntos de contacto del cliente en su entorno y en su cotidianidad. Y esos puntos de contacto van a llegar a ser ilimitados, y el éxito va a estar en entender cuáles son los puntos de contacto que generan mayor valor para los clientes, tanto en la interacción con personas como con no personas. Y eso va a ser bien importante en los procesos de automatización. El compromiso finalmente que nosotros vemos es con los clientes, enfocados en la agilidad, en cómo logramos simplificar los procesos de interacción con los clientes, en cómo logramos generar mayor adopción digital. Vemos que los bancos ya se están preocupando no solamente por tener presencia digital, por habilitar procesos de transformación digital,
por habilitar nuevos canales y puntos de interacción con los clientes, sino algo que va a ser muy relevante y es cómo logramos generar adopción sobre lo que le estamos liberando a los clientes. Vamos a ver una migración muy grande durante el año 2019 de cosas que vienen trabajando los bancos desde el 2017, donde ya vamos a ver unos modelos de migración de canales más análogos o de procesos más análogos a canales y a procesos más digitales. Y finalmente, lo que sí vemos como una tendencia muy marcada es que los bancos se están deteniendo este año a entender cómo pueden generar nuevos y mejores modelos de negocio que permitan generar experiencias memorables en sus clientes, ¿sí? Cierro contándoles un poco. Nosotros creemos que innovación es acerca de orquestar capacidades, un poco la invitación que hacemos nosotros en este tipo de escenarios es en que ustedes desde la banca puedan orquestar capacidades que permitan transformar las experiencias de servicios de nuestros clientes. Creemos en que tienen que apoyarse en entidades como FISA Group que les van a permitir acelerar y agilizar ese camino. Dentro de soluciones innovadoras, hoy tenemos soluciones muy enfocadas en procesos de tarjeta de créditos. Hoy tenemos una solución que lo que permite es el proceso de transformación digital, integrando el mundo de la omnicanalidad y los puntos de contacto e interacción con nuestros clientes. Y hoy contamos con una solución de core bancaria muy enfocada en América Latina y en el contexto de la realidad que tenemos en América Latina. Cierro hablándoles que hoy podemos y hoy logramos a través de soluciones como Omnia materializar la oportunidad, lo que acabamos de mencionar en estas 12 tendencias que veremos durante el año 2019 y buscamos y creemos en que el éxito va a estar en cómo logramos simplificar y agilizar la creación de nuevos modelos de negocio. Vemos que el 2019 en la banca va a estar muy enfocada en desarrollar nuevos modelos de negocio diferenciados, conectando la cotidianidad de sus clientes. Esto era todo lo que yo tenía por contarles el día de hoy. Agradezco el espacio que nos han brindado. Estamos abiertos para cualquier tipo de pregunta o que nos busquen. Vamos a abrir, Carlos, si estás de acuerdo, el espacio quizás para una o dos preguntas que tengamos. Para poderla responder y obedecer al tiempo que tenemos establecido. Y los invito a descargar el informe de banca 2019 que está en nuestro sitio web y donde podrán encontrar finalmente más detalles sobre lo que hoy hemos conversado. Entonces los invito a que sigan activos con nosotros en nuestras redes a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través de nuestro sitio web, a través de nuestro YouTube, donde estamos habilitando y entregando normalmente información y contenido de valor para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Muy interesante tu presentación. Vamos a dar paso a las preguntas que hemos recibido de los participantes. Tenemos a Gregory Rendón que nos hace la pregunta. Una consulta, ¿cuál es la base para determinar que la generación Z está enfocada en el ahorro? Eso es una excelente pregunta y hoy lo que nosotros estamos encontrando es que si bien la nueva generación tiene unos procesos de inmediatez, es decir, no tiene unos procesos de ahorro en el largo plazo, lo que nosotros hemos visto en los estudios es que bajo los intereses que tiene esta nueva generación, sí requieren habilitar unos procesos de ahorro. Es decir, es una generación muy enfocada en viajar, en poder tener unas experiencias memorables que tienen que ser compartidas desde el punto de vista de cómo ellos lo ven y eso les implica tener unas capacidades de ahorro diferentes a como hoy lo tenemos. Eso quiere decir que las cuentas de ahorro tradicionales que hoy tenemos, las cuentas de fondos de inversiones que hoy tenemos de manera tradicional, no van a ser cautivadoras para estos clientes. Entonces necesitamos hablarles en sus términos y ofrecerles productos de ahorro, pero en sus palabras. No le hablemos de que tengan una cuenta de ahorros, hablemos de que tengan la posibilidad de hacer un viaje, hablemos de que tengan la posibilidad de tener acceso a un título educativo, hablemos de que tengan acceso a tener
su primer vehículo de movilización, ¿cierto? Entonces, esto nos implicará en que en la banca nos vamos a tener que transformar para hablarle a los clientes en sus términos y no en los términos como normalmente les hablamos. Y tenemos una cuenta de ahorros que te va a entregar el 8% efectivo anual. Estas nuevas generaciones no les interesan que les hablen así, les interesa en que les hablemos en que a través de esta solución tú podrás alcanzar el viaje de tus sueños. Entonces, sí creemos que están enfocadas en el ahorro, pero la forma de vendérselos va a ser totalmente diferenciada. Perfecto, Juan Camilo. La siguiente pregunta dice, en nuestra realidad latinoamericana, ¿en qué tiempo consideras que se puede implementar la aplicación de realidad virtual? Nosotros lo que estamos viendo y en nuestros estudios en FISA, estamos viendo en que durante el año 2019 van a salir unas primeras iniciativas donde esa realidad virtual lo que va a implicar inicialmente es a tener oficinas virtuales y oficinas digitales de los clientes apoyadas en chat digitales, donde vamos a poder tener procesos de interacción con los clientes digitales. Y esas son las primeras iniciativas que nosotros estamos viendo en que se van a apalancar durante el año 2019. Vamos a ver unos bancos que son 100% digitales, como los que ustedes ya han evidenciado en la región, que van a salir con unas iniciativas al mercado muy apoyados en realidad virtual, porque van a tener que resolver los procesos de interacción con sus clientes. Se van a apoyar en esas tecnologías para darle procesos de soporte a productos y servicios financieros. Y lo que nosotros estamos viendo es que durante el año 2020 y 2021 vamos a ver muy fuerte es que esa realidad virtual va a estar enfocada en ser asistentes financieros de los clientes y el éxito va a estar ahí. Como nosotros lo vemos, el que va a tener mayor impacto en el mercado va a ser la entidad financiera, las entidades financieras que logren acortar más rápido el tiempo en volverse el asistente financiero del cliente de manera digital, utilizando tecnologías como realidad virtual y tener temas como bancos con asistencia virtual, que va a ser un mínimo esperado por los clientes en el corto plazo, al menos hasta el 2020. Perfecto, Juan Camilo. Muchísimas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cómo empezar una cultura de innovación si la mentalidad de la banca es tradicionalista? Eso es un muy buen punto y hay varios elementos que son bastante relevantes en ese proceso. Lo primero es que hay que trabajarle a la cultura. Es una cultura asociada en hacer cosas diferentes. Eso nos va a implicar hacer reclutamiento de nuevos talentos, de nuevas formas de pensar. Nos va a implicar hacer articulación y vinculación de nuevas disciplinas que anteriormente no las veíamos en la banca, que nos permitan entender más a los clientes. Vemos muy enfocado el tema de transformación de los procesos. Vamos a tener que rediseñar los procesos, pero antes de eso vamos a tener que redefinir la estrategia de la organización. Luego de redefinir la estrategia de la organización, vamos a pensar en los procesos y luego de los procesos vamos a pensar en la cultura que necesitaríamos tener para obedecer a esos procesos. Luego vamos a definir la estructura, las personas, las capacidades, los conocimientos y la tecnología que vamos a requerir para eso. Entonces, vemos en que la banca va a tener que hacer una transición y esa transición va a estar muy enmarcada por atracción de nuevos talentos, por desarrollar una cultura diferente, por poner a interactuar los nuevos talentos con los talentos que conocen sobre banca. Esto no se trata de traer solamente nuevos talentos y sacar los talentos que tenemos actualmente que conocen realmente sobre el sector o sobre el negocio bancario, sino ponerlos a interactuar y trabajarle en una cultura de liderazgo del día a día que está enfocado en el contexto y la cotidianidad del usuario final. Ahí vemos que va a estar enmarcado el éxito para hacer cambiar efectivamente una mentalidad muy tradicional de la banca, pero que como nosotros lo vemos, cada vez está pensada más hacia el nuevo modelo de innovación que se requiere para poder enfrentar la llegada de nuevos entrantes competidores. Perfecto, Juan Camilo. Muchísimas gracias. Con eso cerramos la sección de preguntas del público.
Queremos finalizar agradeciendo a todos por su asistencia, por habernos acompañado en este segundo webinar. Los invitamos a a estar atentos a nuestras comunicaciones, a nuestros canales sociales, en LinkedIn especialmente, Twitter y en YouTube, para recibir mayores noticias y futuros contenidos que estaremos distribuyendo a través de nuestra red. Y también los queremos invitar a que la siguiente semana, el 27 de marzo, estaremos presentes en el Digital Bank Panamá con una exposición donde hablaremos sobre nuevos ecosistemas de negocio y transformación digital para la banca. Los invitamos a seguirnos en el canal de Digital Bank en YouTube. Próximamente haremos el envío del link para que nos puedan seguir en vivo. Igualmente les invitamos, si es que quieren recibir información sobre este webinar, si quieren recibir resúmenes o la grabación del webinar, nos escriban a marketing@fisagrp.com, info@fisagrp.com o al número de contacto que está en pantalla. Agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias.